Cuando abrí el estudio elegí un nicho del mercado y sin embargo no me dio estabilidad económica. Me hizo crecer, pero no me dio estabilidad de ingresos como me prometían mis mentores. Y vi que también un montón de compañeros están en la misma. Todos nosotros tomamos mentoría, programas para arquitectos de cientos o miles de dólares, pero cometimos errores similares, aunque no nos gusta reconocerlo el uno al otro. Y esto fue por cosas que en principio ni siquiera nos dijeron dentro de la mentoría, que uno los va descubriendo sobre la práctica y por lo que muchas veces tiende a hacer una segunda mentoría que siempre sale más cara. Así que yo hoy te voy a contar cuáles son esos errores comunes para que no cometas el mismo error que nosotros o si lo haces, lo hagas a conciencia, como me ha estado pasando a mí últimamente por motivos personales. El primer error común es no entender que un nicho de mercado en definitiva es un grupo de personas, personas o empresas. Y por más bueno que esté el servicio que les ofrezcas o con mucho que lo desteen, si estás rajuneando para llegar a hacer las cosas, difícilmente te quieran pagar mucha plata por eso. Entonces, las personas o las empresas a las que vos querés apuntar son a las que tienen plata, no a los que están justos. Eso no significa que si vas a hacer casas, para ganar bien sin estar corriendo todo el día, lo que vas a necesitar es hacer casas de lujo, por ejemplo. O si te dedicas a hacer casitas, hacer muchas casitas. Esto siempre me acuerdo de un jefe mío que tiene una constructora y una vez le pregunté si haría una casa de una clienta mía y me dijo, "Un- una oficina con 14 empleados no se sostiene haciendo casitas, excepto que sean muchas". Esto es importantísimo de tener en cuenta. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es que los servicios que dejan margen de ganancia, o sea, que te dejan espacio para tomarte unas vacaciones, para contratar a alguien, para pagar una licencia o para renovar los equipos de trabajo, son los servicios que más cosas le resuelven al cliente y que más compromiso o más inversión demandan de tu parte. Esto le significa que si estás entre muchas de esas arquitectas que no queremos hacer obra, tenés un problema, porque excepto que hagas algo súper específico, como puede ser análisis de rendimiento estratégico ambiental de edificios para otros profesionales, o que hagas diseño de locales comerciales virtuales inmersivos, bueno, ahí puede que te vaya bien, porque de montos hay que hagan eso. Pero si vos querés hacer anteproyectos comunes, virtuales, difícilmente los puedas cobrar más de 500 o 1000 dólares, por ejemplo, en el caso de una casa nueva. Si es una casa de lujo, seguramente ya van a querer a alguien que se ocupe de todo, que no solo les haga el dibujito. Entonces, por más bueno que sea tu anteproyecto y más completo que sea, así es como lo tiende a percibir el cliente, porque lo que quiere es usar su casa, o sea, vivir en su casa, tener su casa hecha y no tener que perder tiempo en el caso de las casas de lujo, por ejemplo, ocupándose de atender a cada una de las cuadrillas de los gremios de regatear los precios y demás, porque probablemente quien se haga una casa así sea una persona con el presupuesto para delegar esas tareas o que esté muy ocupada y prefiera invertir su tiempo en otra cosa. Además de elegir un nicho de mercado que te pueda pagar, vos necesitas crear para ese nicho un servicio por el que quieras pagar buena plata, que le resuelva cosas reales. Y si estás en el rubro de la construcción, eso usualmente implica construir. El error que cometemos muchos es querer hacer todo solos. Y la realidad es que se puede trabajar solo, sí, pero la mayoría de nosotros nos beneficiamos trabajando con otros.
Si no, es probable que termines en un burnout o haciendo así malabares o dejando de trabajar cada tanto, porque tener un estudio personal es muy trabajoso hoy en día y porque difícilmente te gustan hacer todas las tareas que implica. Pero también porque somos seres humanos, entonces a veces nos enfermamos, somos padres, tenemos que cuidar de un adulto mayor, pasan cosas en nuestras vidas. Y al trabajar con un otro, tenemos a alguien que nos sostenga la espalda y que mantenga el barco a flote mientras nosotros no estamos. Es indistinto si uno elige emplear a alguien o asociarse con alguien, pero sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si vos sos buenísima dirigiendo obra, aunque hace 10 años no estés trabajando de arquitecta, tenés una ventaja enorme porque hay muchas colegas que no quieren tomar la responsabilidad de dirigir la obra. Entonces, por ahí tu estrategia, justamente tu nicho, son esas colegas a las que les podés ofrecer asociarte por proyecto y tener la capacidad de incidir, de crear juntas o de proponerle el tipo de servicio que ofrecer, las condiciones, los precios y el sistema de trabajo para que la cosa fluya. Entonces ahí ya tenés un montón de gente trayéndote el trabajo a vos y no tenés que salir vos a buscar ese trabajo. Pero si sos de esas personas como yo, a quienes les gusta trabajar con otros, pero no encuentran la persona adecuada, es importante que empieces a salir a meterte en entornos donde haya gente con la que puedas llegar a trabajar, a conocerla, a hacer networking. Y si sos una de esas personas que desconfía de los demás y no quiere trabajar con los demás porque resulta que siempre les fallan porque nunca son tan buenos como uno y qué sé yo, ahí probablemente necesites coaching, terapia o algo que te ayude a destrabar esos obstáculos o esos preconceptos internos. Porque probablemente lo que haya pasado en otras ocasiones es que, por ejemplo, elegiste mal a la persona, hiciste una búsqueda de un perfil que no era el adecuado o cosas así. Otro error común a la hora de elegir un nicho es todo querer hacer vivienda, por ejemplo. ¿Por qué? En realidad, una vez entrevisté a Caterina La Portilla para el periódico regional de acá, el Diario Río Negro, y cuando le pregunté cuáles son los 3 nichos más rentables, me dice, el primero que te voy a decir en realidad no es un nicho, son los B2B, los negocio a negocio. Y ella no se refiere a trabajar con grandes empresas. De hecho, dice, eso es una mierda, dijo una vez en una clase donde yo estaba, sino a empresas medianas o chicas a las que vos no les vas a ir a vender un proyecto y no les tenés que salir a vender una ganancia en abstracto. Por ejemplo, aprovechar el potencial de tu terreno. Está bien, pero es insuficiente, es abstracto. Les necesitas ir a vender, si invertís tanta plata, vas a ganar tal porcentaje o tanto dinero en tanto tiempo. ¿Sí? Porque son empresas o son inversores que a quienes si vos les hablas así, van a estar dispuestos a pagarte porcentajes más altos porque les estás generando una ganancia de por sí. Y lo que tienen de bueno ese tipo de clientes es que son mucho más fáciles de encontrar que las personas particulares. Porque, ¿qué pasa? Cuando vamos a hacer una investigación del mercado, hay distintas maneras. Una es armar una encuesta de WhatsApp o empezar a llamar conocidos para que nos den información. El tema con eso es que quedamos bastante limitados a la red que tenemos. Entonces, si no venimos de un círculo de plata, es muy difícil que lleguemos a las mejores oportunidades. Otra estrategia es la investigación indirecta que uno puede llegar a necesitar cuando justamente está tratando de llegar a alguien que es muy lejano a uno, como una gran corporación o gente de mucha plata que uno no conoce. Entonces puede probar, decir, bueno, mm, investigo, chusmeo, imagino qué hacen y pruebo. ¿Sí? Hay gente a la que le funciona. A mí en particular no, porque mi energía tiene más que ver con me es más fácil vender
o ser magnética cuando estoy mostrando cosas que realmente ya viví, ya mastiqué, ya procesé y de las cuales ya aprendí. Y otra manera de investigarlo también pueden ser las redes sociales. A veces uno plantea una hipótesis, larga una publicidad o contenidos orgánicos y se fija la atracción. El tema es que tanto en el caso de enviar una encuesta como de usar redes sociales, estamos tan saturados, ¿sí? De que nos bombarden con mails, con encuestas, con contenidos, con todo tipo de cosas, que ya no estamos tan propensos a darle atención y contestar y demás, como lo estábamos antes de la pandemia. Entonces, creo que realmente el cara en cara, hoy conozcas o no a la persona, resulta mucho mejor para hacer investigaciones de mercado, para obtener información valiosa y para generar contactos valiosos, ¿sí? Además, puedes observar un montón de cosas del lenguaje corporal que en una encuesta se te van a perder, puede que te den información extra y es un poquito más difícil por ahí procesar la información cuando tenés los datos en una conversación que en una encuesta, pero vale muchísimo la pena. ¿Y qué pasa? Cuando uno, por ejemplo, yo empezaba a buscar clientes que quisieran construirse la casa a través de Instagram y lo que hacía era mandar solicitudes de amistad a lo pavote y hasta que descubrí que, por ejemplo, podía seguir a gente que seguía el loteo, pero no todos los loteos tenían una cuenta y ahí tenían más chance de llegar a potenciales clientes, ¿no? Cuando vos estás apuntando un B2B, o sea, a trabajar con un comerciante, un empresario, un inversionista, en el caso del comerciante o el empresario, es mucho más fácil saber dónde está esa persona. Entonces, ponele que estás considerando hacer remodelación de cocinas para restaurantes, o diseño de iluminación para restaurantes, o diseño de restaurantes y reforma de restaurante en general, ¿no? Depende también del tamaño de tu ciudad. Entonces, agarras, salís con tus dos patitas, o un auto, o una bici, lo que sea, y empezás a recorrer todos los restaurantes de la ciudad. Cuando vas personalmente, lo más probable es que te contesten, y si no está en ese momento, que te den el contacto o le dejen el mensaje a la persona y que esa persona se interese, porque probablemente nadie le fue a preguntar qué necesita, ¿sí? Y ahí vas a poder obtener mucha más información sobre qué necesita esa persona, por qué estaría dispuesto a pagarlo, si está en condiciones de pagarlo, si necesita algo más para poder afrontar ese gasto. Y una vez que vos ya tengas diseñado tu servicio, ¿sí? Que en principio también va a ser una hipótesis, podés ir, decirle, mira, ¿querés este servicio? ¿Te sirve? ¿Te interesa? ¿Hay algo que no te convenza? Ahí vas a tener feedback y también vas a tener publicidad. En ese momento sí está buenísimo pedir redes sociales, pedir un mail y demás para empezar a mover la rueda de la publicidad. Pero el simple hecho de poder acceder fácilmente a las personas que están interesadas en determinado tipo de servicios por el hecho de que son comerciantes o empresarios, me parece que es una de las cosas que hace los B2B muy, muy interesantes hoy en día. Porque lo que pasa cuando empezamos a buscar gente que se quiera hacer una casa o que quiera hacer una reforma, es que nos quedamos ahí. Tendemos por ahí a quedarnos mucho en nuestra idea, en nuestra imaginación y no a hablar con los potenciales clientes reales. Entonces, nunca encontramos el nicho o nunca entendemos qué necesita y qué quiere ese nicho porque no salimos de nuestra mente y de la computadora. Otro tema que te puede afectar es que el nicho tenga curvas de demanda, ¿sí? Que no contrate siempre de una forma estable. Y ante esto, Catalina La Portilla dice, bueno, esos meses pones más plata en publicidad y ya está. Sí y no, depende el país, depende el nicho, depende
cuánto impacta esa plata en publicidad dentro del valor de tu servicio, que si es un high ticket va a ser un porcentaje importante lo que gastes en publicidad, pero muchas veces es más sencillo, sobre todo en economías inestables como la nuestra, tener 2 o 3 nichos que se complementen entre sí que uno solo. Lo que pasa que es importante desarrollar uno por vez para enfocarnos en una cosa por vez y no terminar en el famoso quien mucho abarca, poco aprieta, ¿sí? Entonces, la idea es desarrollamos uno, pulimos el servicio, los procesos, etcétera, marketing, ventas, todo, arrancamos con el otro, ¿sí? Pero es probable que no te esté funcionando tu nicho por el que tenés uno solo y es un tipo de nicho o vivís en un lugar donde no da para tener solo ese nicho. Por ejemplo, yo estoy cerca de Neuquén Capital, es una ciudad que está despereciendo muchísimo, pero si me quiero dedicar a hacer arquitectura infantil o a ordenar hogares, probablemente no voy a tener suficientes clientes. Entonces no puedo tener solo ese servicio. Y la otra cuestión es que cuando uno trabaja solo, su negocio depende de tu estado interior. Entonces, si vos no llegas a pulir tus procesos, si todavía dibujas con AutoCAD y SketchUp, porque no te pasaste a BIM ni a ninguno de estos software nuevos que usan IA y demás, no usas plantillas, no esto, no lo otro, probablemente estés todo el día haciendo malabares y difícilmente tengas la cabeza lo suficientemente ordenada como para trabajar de forma estratégica y saber cuándo hacer ajustes para adelantarte a las cosas. Por último, lo que he observado, porque justamente hice mucho tiempo anteproyecto como base de mi negocio, es que los, los nichos o los segmentos de nicho que contratan servicios chicos son buenísimos porque nos dan cash flow. Entonces nos permiten empezar a generar dinero rápido, pero tendemos a quedarnos ahí. Y ahí nos jodemos. ¿Por qué? Porque son servicios chicos, entonces no pagan tanto y por ende tenemos que estar todo el tiempo buscando clientes. Necesitamos mucho volumen de clientes. En cambio, los servicios más grandes, por ahí cuesta más conseguirlos, sobre todo si son B2B. De hecho, una amiga ahora agarró un pequeño hotel y me dice, que estuve 2 meses para cerrarlo. Y sí, flaca, todo bien, igual lo agarraste. Pero ese tipo de servicios te dan plata durante varios meses seguidos y puedes cobrar cuotas fijas durante varios meses seguidos. Entonces, ahí es cuando empezás a tener estabilidad. De hecho, mi mentora, cuando yo hice su primer curso, nos recomendaba, por ejemplo, cobrar los servicios por fases y después eso lo cambió, porque cuando uno cobra por fases, el cliente de pronto te dice, bueno, freno 6 meses y después hago la siguiente fase o cosas así. Y eso a nosotros nos deja pata para arriba. En cambio, cuando vendemos servicios grandes, ¿sí? Podemos tener mucha más previsibilidad en cuanto a los costos. Y ahí es cuando podemos empezar a contratar bien y a delegar bien sin estar todo el tiempo ahorcados. El tema es que, de nuevo, para esto tenemos que estar ofreciendo servicios en general high ticket, porque si no, vamos a tener cuotas fijas pero no vamos a tener margen de ganancia. Esto me ha pasado a mí. Y por otro lado, servicios grandes. Porque si yo quiero cobrar durante muchos meses, pero a la vez quiero hacer el trabajo en el menor tiempo posible para no estar haciendo 20.000 cosas a la vez, necesito estar generando servicios que, que sean grandes por naturaleza. No es lo mismo hacer un anteproyecto de una casa de 60 metros cuadrados que hacer el diseño y construcción de una casa de 300 metros cuadrados. Siempre vuelvo a las casas porque es mi especialidad. No es lo mismo hacer un saloncito de yoga que una escuela primaria, por decir.
Y esto a la vez va a afectar en la cantidad de clientes a los que vos aspires por año. Obviamente que es uno de los datos que tenés que elegir para evaluar la viabilidad del nicho. Porque hay una venezolana que después se mudó a Estados Unidos, ahora no sé dónde está, pero se dedicaba a hacer reformas en consultorios de dentistas. En mi zona, por ejemplo, yo creo que eso no daría, pero sí se podrían hacer consultorios de médicos o personas que trabajan en salud, consultorios en general. Entonces ahí probablemente sí tenga un número de clientes interesante a escala regional. Bueno, decime si alguno de estos puntos te resonó, si algo de esto te está pasando y si te está pasando otra cosa, contanos en comentarios o escribime por privado, así vemos qué es lo que faltó decir en este video o la duda que no se concretó o la experiencia que yo no conozco, no la tenía. Chao, nos vemos.